Hola, buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Mexicana. Estamos en la carrera de Psicología Social. Y pues bueno, en este video vamos a hablar sobre, bueno, es de la materia de Psicología en masas y hablaremos del magisterio en México. Vamos a empezar contando un poquito de lo que aconteció y cómo surgió este movimiento. Eh, pues bueno, tenemos el antecedente que todo se da en 1956, donde pues los profesores trabajaban de una manera altruista. Esto también, bueno, antes de esto, no sé si tú quieras comentarnos el antecedente de esta fecha, Susi. Sí, bueno, el factor importante que empujó para que se diera el inicio del movimiento revolucionario del magisterio en 1956 fue la participación del magisterio, pero en la revolución. Se trataba de grupos de profesionistas en los que durante la revolución pues pedían precisamente uno, lo de los maestros, y ya cuando terminó la revolución fue cuando se aprobó en la Constitución en 1917, en el artículo 3, que la educación tenía que ser que todo individuo tenía derecho a recibir una educación y tenía que ser gratuita y laica. Y ya de ahí, como lo mencionaba Ale, en 1956 ya fue cuando se dio el movimiento revolucionario del magisterio y empezaron con las huelgas. Ajá, es lo que comento, Ajá. lo que comentábamos, ¿no? Que pues era altruista y pues lo que recibían de sueldo, o incluso había maestros que pues no recibían prácticamente nada, y pues eso lo hicieron muchos años, ahora sí que por amor al arte, hasta que pues esto es lo que, uno de los principales detonantes para que pues se manifieste, ¿no? Y se cree este magisterio. Claro, incluso, bueno, la primera huelga, buenas noches compañeras, empieza en abril del 56. Ellos, había una teoría del gobierno del postulado que así le llamaban, en el cual, bueno, en este caso era burocrático y autoritario contra los maestros. Era dominante o sea, no los reprimía demasiado. Y es cuando se empiezan a juntar para empezar este movimiento, dirigidos por Otón Salazar. Si recordamos, cuando, como menciona mi compañera Susana, este, cuando se crea, bueno, se dictamina que va a ser laica y gratuita, también la SEP y el gobierno crean un sindicato en el que queda fuera, pues ahora sí que los profesores, era un sindicato que el gobierno impuso y no había voz, mucha voz, ¿no? De los maestros, porque el sindicato estaba más a favor del gobierno. Entonces los maestros no eran tan escuchados. Y por eso también, pues en el 58, digo, todo empieza en el 56, empieza a pedir ser escuchados, pero en el 58 es cuando se detona esta movilización que pedían mejores sueldos, estaban pidiendo que se aumentara un 40% y es cuando se crea el magisterio como tal en el 58. Y también pedían esa democracia sindical, donde pues que el sindicato fuera formado democráticamente, era lo que ellos pues, peleaban en ese momento. Y un servicio, perdón, también médico digno, porque es lo que también en ese momento lo pedían. También solicitaban al gobierno aumentar su sueldo hasta los 1,200 pesos, que pedían la cantidad que se revisara anualmente conforme a la alza de los precios. Así es. Y lo que también estuvieron exigiendo fue que al momento de jubilarse
ya llevando 30 años de profesión, pudieran mantener la pensión a lo que les debería de corresponder en su último año, sin que se les hiciera alguna modificación. Ellos también pedían servicios médicos, en donde el servicio médico que ellos solicitaban estuviera extensivo a familiares y maestros y el pago fuera íntegro por las medicinas que ellos requerían. Exactamente. Y pues bueno, ahí vienen la primera manifestación que fue en abril, el 2 de abril, en el Zócalo, y el 19 de abril, que es cuando toman ahora sí que la SEP. Y pero como estaban en plenas elecciones, pues bueno, ellos, como lo mencionamos, pedían el 40% de aumento salarial y se les otorgó un 25%. Con esto ellos deciden pues retirarse y aceptarlo. Pero en septiembre pues regresan la manifestación, que es cuando ahora luchaban por la democracia sindical. Y aquí es cuando la manifestación se vuelve un tanto más violenta, ¿no? No sé si... Bueno, sí, el primero el 56, en el 56, al principio del movimiento, fue bien recibido todo esto y por lo que peleaban por los medios, por toda la gente que los empezó a apoyar, muchos sindicatos o movimientos, perdón, se unieron a ellos. O sea, obviamente porque eran justas, era justo todo lo que pedían. Creo que más bien había ya sindicatos luchando que eran los ferrocarrileros, más que nada, y ellos más bien los apoyan al sindicato de maestros y se unen, porque estaba el sindicato de ferrocarrileros, los petroleros, electricistas, Médicos. médicos, entonces de alguna manera ellos son los que Son contagiados por los otros sindicatos. Ajá, Así es. exactamente. Y Y fue por eso que decidieron irse a la huelga. ujú, sí, porque eran varios los que estaban peleando en ese momento, bueno, exigiendo sus derechos. Y pues, bueno, retomando un poquito al 58, pues es cuando se hace la segunda manifestación en septiembre, que es cuando Otón Salazar pues es retenido. Y bueno, para este tiempo ya habían pasado las elecciones y queda el presidente el señor Adolfo López Mateos. Y pues bueno, ahí es cuando uno de los momentos eh, más marcaron la historia del magisterio, porque pues es lo que mencionábamos, que es un poquito más violenta. Este, y también hay que mencionar que gracias a ese movimiento también se crea el ISSSTE, que es la primera clínica, la primera clínica que se creó fue la del 20 de noviembre. Y pues bueno, también fue gracias a este magisterio. Sí, ahorita se llama Hospital 20 de Noviembre, de hecho es el mismo todavía, ¿no? Ajá, sí. Pues todo esto como que logró una atención, ya que gracias a las manifestaciones varios sectores hicieron que igual alzaran la voz y pues obviamente descontroló y el gobierno tomó como medidas pues no muy buenas, sino que hubo muchos heridos y muchos muertos al momento de que ellos se empezaran a manifestar. Claro, incluso empiezan a engañar a la gente, al gobierno, que los maestros iban a ir a quemar las iglesias. Bueno, se fueron obviamente por donde hay más gente, más masa, pues la iglesia, ¿no? Y convencieron a la gente, bueno, les decían que los maestros iban a quemar las iglesias y obviamente se unieron a ellos y fueron a golpear a los maestros ya en los primeros enfrentamientos junto con los policías. Es Sí, cuando ya porque empieza. Ajá. ahí hablamos de la represión que manejaba, ¿no? Y cómo en esos años este, El el, gobierno tenía el control el como gobierno tal. y la iglesia tenía mucho poder sobre la población, ¿no? Sobre las masas. Entonces, desde la iglesia, que es lo que menciona mi compañero Astraín, es donde
ponen en contra a mucha gente de los maestros, ¿no? Pues bueno, Pues es que perdón, ya que lo que estaba tomando Said, precisamente de la iglesia y del gobierno, era una opresión para el pueblo, para que no creyeran en las huelgas que los maestros estaban exigiendo, lo que hablábamos de los salarios y demás, precisamente para que no tuvieran ellos, uno, a quien impartirles clase, y pues a la población la metían en un miedo para que estuvieran en contra de los maestros. Ahora, yo creo que los diferentes grupos sociales que conformaban las masas, pues bueno, era, pues eran socialistas, ¿no? Mencionan en la investigación que hemos hecho que estaban los de izquierda, que es el magisterio, este, el gobierno, otra. También movimientos culturales, intelectuales, el Frente Obrero también estaba con ellos, ferrocarrilero, todos esos movimientos de izquierda, como menciona mi compañera Jackie, se unieron a hacer más grande este movimiento. Pues bueno, sus características, yo creo que las características de la masa, pues fue el sentimiento de poder, ¿no? Primero que nada, de ya como masa estar juntos, ese sentimiento de que eran invencibles, ¿no? Creo que también actuaron mucho por impulso. Más bien, yo siento que era un sentimiento como de hermandad entre ellos, ¿no? O sea, entre los mismos maestros que obviamente se unieron y veían todas las injusticias, cómo tienen a Autón en la mañana a las 6, lo encarcelan, lo amarran, así como... Y eso detona que... Porque ellos iban rumbo bueno, ya cuando lo pasa esto con este líder, ellos iban marchando pacíficamente. Se enteran y en lugar de, pues de decir, no, a lo mejor ya hasta aquí llegó, al contrario, como que toman así como que fuerza y es Por cuando ya impulso. exacto. Y es cuando ya empiezan ya los golpes y empieza ya correr sangre, desafortunadamente. Pues es que yo creo que obviamente actuaron así porque recibieron cierto apoyo a las manifestaciones y ellos como que tuvieron un efecto negativo, no era lo que esperaban y pues al momento tenían que reaccionar de esa manera que claro no fue la correcta. Sí, como vemos en las características de la masa, pues bueno, creo que sus ideas estaban fundamentadas y eran estables, ¿no? No era algo irrazonable. Ellos solamente luchaban por sus derechos y si lo analizamos, pues para mi punto de vista, tenían mucha razón, ¿no? Claro, sí. No, siempre cuando sale educación en un país, obviamente sabemos qué es lo que sale, lo que ayuda a que el país sobresalga o progrese y si los maestros no les pagan bien, no están bien preparados y si buscaban algo similar, obviamente el gobierno no le convenía y es cuando empieza todo Pues es que hubo represión la porque represión, claro. su respuesta del gobierno era reprimir violentamente a las manifestaciones, no les convenía. Entonces, a mi parecer, pues obviamente no es como bien visto, pero tampoco es como que ellos actuaran de una forma, ¿cómo puedo decirlo? Como atacando, o sea, ellos expresaban que ya ellos quisieran tomar otras medidas para calmarlos, pues no eran las correctas, porque hubo muertos, heridos, o sea, hubo de todo. Sí, eso es lo que estamos comentando, que a pesar de la represión tan fuerte que hubo, o sea, sus ideas estaban fundamentadas. Sí actuaron en algunos momentos impulsivamente, pero creo que era parte de la respuesta que ellos daban a esa represión, ¿no? Pues sí, o sea, Cómo fueron tratados, ya que, exacto. porque en realidad el gobierno los empezó a reprimir tanto, a atacar
a que fueran violentados los maestros, era normal que ellos por impulso, por sentimiento de ser contagiados de lo que veían que les estaban haciendo, pues a los que tenían la misma ideología que ellos, es normal que ellos ya después actuaran con ese impulso, que se sentían invencibles Aumentó la al tensión. verla. Ajá. No, sí. Sí, Al incluso, ver la inconformidad de lo que les estaba haciendo el gobierno. claro, a pesar de que incluso los cesaban de sus puestos a los maestros, obviamente no se dejaron por eso, no se dieron por vencidos y siguieron con la lucha. Eso es también algo muy, muy importante en mi Sí, punto de creo vista. que todo eso es parte de lo que caracteriza a la masa, ¿no? Este, pues bueno, hablando de las ideas que implantaron en la población, pues bueno, yo creo que a partir de esos movimientos, esas manifestaciones, pues se les da más atención y más valor, ¿no? Yo creo que de ahí mucho se viene diferentes movimientos en ya diferentes temas, como que de ahí creo que surgen esas manifestaciones, ¿no? Y esa unión en masas para manifestarse y exigir derechos. Creo que ellos son este, como precursores de todos estos movimientos que hemos visto, ¿no? Ahora, les digo, en otros temas con el feminismo, que ahora está tan sonado, este, la lucha también de bueno, de los gays, no quiero mencionarlo así, pero todas esas manifestaciones en donde luchan por sus derechos, ¿no? Y que, bueno, no vamos a entrar en esos temas, pero yo creo que esa es una de las ideas que ha implantado este movimiento en masa. No sé ustedes qué otro punto crean que se ha dejado. No, sí, claro, siempre cuando hay una represión de garantías en cualquier movimiento o sociedad, obviamente hay alguien que levante la mano, ¿no? Y pues buscar aliarse con alguien. Entonces siempre ese tipo de movimientos, mientras sean pacíficos, bueno, está súper bien y como dice mi compañera, este movimiento como que dio la pauta a muchos movimientos hoy en día muy importantes. Que alzaran como esa voz, ¿no? También, Claro, sí. bueno, la idea, otra idea muy importante es que dejó en la población que la educación debe ser gratuita, ¿no? Y, bueno, ahora es lo que vemos que quieren quitar, que ahorita vamos a hablar de lo que ha acontecido más, ahora sí que actualmente, pero la población en México creo que tiene esa idea en la cabeza gracias a ellos que la educación debe ser laica y gratuita. Y pues bueno, esos son los puntos que yo veo. No sé si Sí, alguien... pues es que yo creo que el movimiento revolucionario magisterial nunca fue como, no como tuvo ese reconocimiento, pero sin embargo alzó muchas voces. O sea, yo creo que fue como una ayuda de que todos como que ahora sí pues se expresaran libremente sin miedo a las consecuencias. Más que nada pues buscaban y tenían como un fin en común todos y por eso se apoyaban entre sí. Pues sí, Pero aunque creo no que fuera tan reconocido, actualmente hay igual, pues como dijiste, muchas manifestaciones que aunque son pacíficamente, obviamente el gobierno no va a reaccionar de buena manera y busca como siempre ver el lado malo. aunque difiere un poquito de que no haya sido reconocido, creo que es muy reconocido ese movimiento y tanto que el magisterio como tal, el movimiento revolucionario magisterial hasta la fecha existe y sigue encabezado por, aunque muchos ya fallecieron y muchos ya se jubilaron, pero sigue muchos de los que lo iniciaron, ¿no? Y se ha mantenido que en el magisterio no entre el gobierno, o sea, el magisterio lo sigue llevando los mismos maestros y sus representantes, sin dejar que nadie meta mano ahí. Y creo que eso ha tenido, pues bueno, ha pasado a la historia y ha tenido gran reconocimiento. Pero Sí, bueno, claro. Ajá. Yo Es me que si imagino ahí que nos lo damos que... cuenta como Sí, tal, perdón.
bueno, nada más iba a comentar algo rápido. El magisterio, ahorita como tal, digo, desde que que fue creado hasta la fecha, pues es movimiento estable, no es un movimiento espontáneo que nada más les ocurrió ahorita de la noche a la mañana, sino es un movimiento bien fundamentado y está, ¿por qué? Porque está viendo pues las garantías y los derechos de los maestros y no nada más de los maestros, sino que todos tengan una educación gratuita. Que digo, en el gobierno hay veces que no les importa tanto eso porque quieren reprimir a la sociedad, quieren que sepan menos. Y en general, como dices, como lo mencionas, no nada más es los derechos de los maestros, también están preocupados por la educación, el nivel de educación del país. Y es bueno. Yo creo que el alma de la masa se formó por estos sentimientos de pues de luchar por sus derechos, ¿no? Ustedes no sé qué sentimiento crean que conformó esta alma de la masa, cómo tomó esa fuerza de unidad. No sé, ¿qué opinan? Pues fueron sentimientos contagiados por lo que manejábamos hace rato, por los otros movimientos que ya estaban, que eran los de los telegrafistas, los médicos, o sea, primero fue su impulso. Ese impulso les ayudó a el movimiento revolucionario magisterial a que ellos dijeran, a ellos sí los están escuchando, entonces nosotros también queremos ser escuchados. Se contagiaron por esa misma acción que vieron y tuvieron apoyo de los otros movimientos. Gracias a eso, pues pudo surgir este movimiento, ¿no? Si no hubiera surgido, yo creo que ahorita, quién sabe en qué posición estaríamos. Así es. Creo que también algo que movió mucho fue la inconformidad, ¿no? De tantos maestros, como mencionábamos al principio del video, que pues bueno, tenían que trabajar prácticamente por amor al arte, porque pues eran maestros y era su deber. Y pues lo que recibían a cambio pues no era justo, ¿no? Entonces esa inconformidad y de que nadie les escuchaba, ¿no? Creo que también forma parte de esta alma que crea esa fuerza, ¿no? En ellos. Y aparte, yo siento que injusticia, ¿no? O sea, checaban como dices, todo muchos maestros no les pagaban. Y a los que les pagaban eran salarios muy bajos. Eran salarios, México estaba con el salario más bajo de toda Latinoamérica. Y, o sea, que no te pagaran y que no tuvieras mínimo un servicio médico normal, no sé, bueno, todas esas injusticias yo creo que te crea, no sé, hasta una enfermedad, no sé, algo más ya dentro de ti por tantas injusticias que recibieron. Sí, Pues definitivamente. sí, más que nada fue inconformidad, porque pues no nada más fueron los únicos que exigían un salario y pedían varias cosas. De cierta manera como que quisieron pues ya como que terminar esa como injusticia que se estaba haciendo a ellos desde hace tiempo. Efectivamente. Y pues bueno, yo creo que las manifestaciones más extremas, no sé si estén de acuerdo conmigo, fueron las de 58. La primera que fue en abril, que es cuando se quedan en la SEP, toman las instalaciones de la SEP, y creo que la de septiembre también fue importante porque es cuando viene esta represión, cuando encarcelan a Otón Salazar. Creo que esas son de las más extremas porque gracias a la represión que manda el gobierno, pues bueno, viene una ola de violencia para los maestros, pues bueno, ahora sí que como lo menciona, muy extremo. Claro, y ahí el 58 también, bueno, tuvo que ver, perdón, Vicky, que se produjo una crisis económica muy fuerte en el país, la devaluación del peso, los salarios en todos los sectores eran muy bajos y bueno, como les había comentado que México tenía el salario más bajo de todos los maestros en Latinoamérica. Fue algo que también detonó lo del 58. Sí, por eso en el 58, pues los dos
plantones que ellos de plano dijeron y fueron en las oficinas de la SEP cuando dijeron, o sea, ya tenemos que ser escuchados porque ya no es justo que nuestro salario sea mínimo. Tenían necesidades. Digo, por mucho que ames un trabajo, tienes que comer. Claro. Obviamente ellos ya estaban pues en esa situación de desesperación de decir o nos escuchan, o sea, ya no nos quitamos de aquí hasta que nos hagan caso. Y más porque fue su huelga en un periodo en donde eran las elecciones, como decía Jackie casi al inicio del video, pues fue cuando fue elegido el presidente Adolfo López Mateos. Ya más adelante, que igual Jackie hacía mención, en 1959 fue cuando se creó, gracias a todas esas huelgas, a que estuvieron manifestándose, pues ya se crea el ISSSTE para que ellos ya tuvieran una seguridad social. Bueno, sí, o sea, con todo lo que mencionan, yo creo que llevó a que esas manifestaciones fueran como de las más importantes en ese movimiento, ¿no? En el 70 hubo otra pues, manifestación, no fue tan grande, pero tuvo gran importancia también, ¿no? Que fue promovida por Otón Salazar también, era uno de los líderes. Y pues bueno, de ahí yo creo que empieza otra era y pues ahí podemos ya comparar un poquito con la actualidad. eh, que pues bueno, ¿no? Ahora a partir del 2013 que viene la reforma de Enrique Peña Nieto, este, y donde pues viene, ahora sí que lo que habían avanzado, pues retrocedieron, ¿no? Porque pues lo que vemos en la nueva reforma educativa, pues que bueno, quieren que los padres se hagan cargo de la manutención de la escuela, quieren privatizar la educación, quieren quitar la libertad de expresión, están reprimiendo. Ahí vemos lo de la desaparición de los normalistas, un ejemplo. eh, los maestros pues, creen que no es el examen, no es lo único que va a subir la educación de nivel, ¿no? Que hay que tomar en cuenta la entidad y las necesidades de cada una, no solo con un examen aplicado a cada maestro, donde aparte no es un examen donde se chequen su conocimiento pedagógico, es más como administrativo, no sé, creo que va por otro lado. Pues actualmente es lo que luchan, lo que los maestros pues, están recién luchando para que bueno, ya está la reforma educativa, ¿no? Pero más bien para quitarla y que les regresen muchos derechos. Ahora también quieren quitar plazas, Pues es que ahí, ya que como tal, ya les quitaron algo que habían ganado cuando estaba Otón, que era lo de la jubilación, que lo comentaba esta Ale. O sea, ahí la jubilación, ellos pedían que 30 años para jubilarse y que su último sueldo fuera el que pudieran jubilar. Ahorita, gracias a esa, pues sí, gracias a esa reforma, los maestros ya no tienen derecho a pensionarse, ya les quitaron como tal ese derecho. Los maestros ya son evaluados, pero como tal no son evaluados de que sea una reforma educativa. Es más una reforma laboral, si la vemos así. Les quitaron muchos derechos que ellos tenían y muchos privilegios, precisamente porque el gobierno, lo que tú decías, quiere hacer presión a los papás para que ellos se hagan cargo de las escuelas, que en la Constitución viene que es gratuita y laica. Ahí el gobierno se tiene que hacer cargo precisamente de los libros gratuitos, que también los libros gratuitos fueron en 1953, si no me recuerdo. Ahí cuando fueron los primeros libros gratuitos. Sí, y ahora con la nueva reforma, pues dentro de la privatización quieren que los libros dejen de ser gratuitos, ¿no? Y empiecen a cobrarlos. Eso es parte de lo que pues ahora los maestros están, pues gratuitamente tienen que volver a luchar
por los derechos no solo de ellos, sino de la educación en general. Pues, En cuanto a la, creo que sí es en cuanto a la evaluación, rápido, yo, como que yo, en un punto, estoy un poco de acuerdo con la evaluación a los maestros, porque desafortunadamente, como en todas, hay corrupción, hay, ¿cómo se comparadismo que compran en las plazas, alguien los mete y así? Porque había muchos maestros o hay que no están preparados. Hay muchos maestros que no tienen el título, hay muchos maestros que, incluso estaba leyendo que hay maestros que tienen salarios mayores al presidente, son pocos. O sea, o hay maestros que cobran una nómina y ni siquiera, o sea, nada más están en la nómina, pero no son maestros. O sea, todo ese tipo de tranzas o la corrupción que desafortunadamente en este país lo tenemos muy alta. ahí hablamos de esa ambivalencia que hay, ¿no? Que pues bueno, dentro de también existe la parte que pues tampoco es tan justa por parte del movimiento, como muchos luchan por sus derechos, y también vemos la parte que también se han Sí, la parte, aprovechado de más, ¿no? Como que el gobierno también es como de, ok, exigen, pero no todos están como preparados, no todos tienen como esa preparación como para exigir. Entonces hay muchos que se quieren meter y quieren sacar provecho a pesar de que ellos mismos no saben pues muchas cosas, o sea, que saben que realmente les falta aún. Exacto. Pues bueno, compañeros, pues yo creo que, pues en mi opinión, esto va a ser una lucha larga. Eh, Ahorita con Andrés Manuel López Obrador se está viendo, pues bueno, regresar a la antigua reforma, pero creo que no va a ser tan fácil. Y pues bueno, de mi parte, por el tiempo que nos da esta plataforma, es todo. Pues bueno, no nos presentamos al principio, pero está mi compañera Traín, Alexandra, Susana y su servidora Jacqueline. Eh, Espero que haya quedado claro y pues bueno, este es nuestro punto de vista respecto al magisterio en México. Gracias por su atención y gracias por su tiempo. igualmente, gracias, buenas noches. Gracias. Luego, buenas noches. Gracias.